ahora compartimos y yo lo dejo preparado para I5, así voy asegurando que todo vaya bien, que pase bien. Sí, perfecto. Lo pones en 5 a grabar, ¿no? A partir de 5 minutos. Sí, y hay 5 o así que pues yo ya he avisado por el grupo y damos un tiempo razonable, iniciamos y luego lo subiremos también pues a nuestros canales y a YouTube porque, bueno, pues lo que decíamos, no hay gente que hasta ahora no puede, pero luego sí que está interesado en verlo en diferido. Claro, está bien, eso no está bueno eso. Yo, mira, esas cosas no las controlaba porque a veces yo no he podido estar en los cafés y digo, me hubiera gustado estar. Tendría que haber Claro, estado a verlo en YouTube. sí, además es un canal nuestro de Ascendis para que tampoco pueda tener, oye, al final no deja de ser derechos de autor, ¿no? E intelectuales, pero bueno, pues para los socios y lo que tú dices, pues es que igual no he podido estar, pero es un tema interesante, entonces pues para verlo con posterioridad siempre está bien, se queda ahí colgado y bueno, pues bien porque quiere retomarlo porque no he podido estar o porque han pasado 2 años y ya me apetece refrescarlo, ¿no? Claro, sí, se quedan los contenidos ahí. Siempre viene bien, exacto. Vale. Bueno, pues si quieres son I5, cuando tú quieras puedes empezar, Fidel. ¿Empezamos entonces ya? Sí. Bueno, pues, ¿cuántos somos ahora? Pues, dame un segundo. A ver que deje de compartir un segundo. Ahora mismo somos en total 5. Somos demasiados. Ya con 5 podemos empezar. ¿Cómo se queda? Bueno, Así sí, que vuelvo a abrir. te voy a ir diciendo, mira, esta lámina, si acaso, para ir apoyando un poco. De acuerdo. Se supone que hay gente también de otras discapacidades como visual que no ven la lámina. Igual te digo, lee la lámina, yo lo explico, ¿sabes? O lo que sea. ¿Te parece? Para Perfecto. que alguien como de discapacidad visual, lo que sea, vamos a ir haciéndolo así, ¿vale? De acuerdo. Entonces arranco, ¿no? Sí. Bueno, me presento un poquito, aunque nos conocemos algunos, otros no tanto, porque sean nuevos. Yo me llamo Fidel Hernández. Bueno, soy fundador de Ascendi, aunque no me vean últimamente porque las actividades son en la tarde. Yo soy psicólogo. Soy doctor en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2011 soy una persona con discapacidad visual. Trabajé mucho tiempo, un tiempo en Fundación 11 como orientador laboral. Ahí estuve antes de hacer mi emprendimiento. También trabajé en la Comunidad de Madrid a partir del año 2000 en servicios sociales. Tuve ahí yo colaboraba con la Universidad Autónoma, donde yo siempre he sido profesor asociado. Y estuve trabajando en servicios sociales, en la Comunidad de Madrid, en las ONG, dirigí algunos centros. Bueno, todo ese currículo a mí me permitió en 2015, 2016 crear Psicodí, Orientación y Apoyo, que es una SL que yo creé para hacer psicología de la discapacidad, o sea, trabajar el tema de la discapacidad con la intervención técnica terapeuta. Yo soy terapeuta hace 30 años y bueno, creía que no, y sobre todo yo empecé a trabajar muy vinculado a la discapacidad intelectual. Trabajé con Down Madrid, sigo trabajando con ADECO, con el Plan Familia, dando ayudas, trabajé. Y bueno, me vinculé al CERMI con los temas que me apoyaron en el tema empresarial para hacer proyectos de emprendimiento. Me formé mucho cuando trabajé al inicio con Ricardo Moreno en la cátedra de emprendimiento. Ahí recibimos algunos premios. Bueno, total, no importa eso. Es un poquito para que sepan quién soy. Tampoco, aquí el objetivo no es hablar de mí, pero para que sepan quién soy yo los que no me conocen. Y Psicodí lleva ya, a ver, sí, 2015, son 10 años, pero yo he dado giros empresariales, que ahora no es el asunto del tema, hablar de esa historia. Vamos a hablar del estrés y cómo impacta, y cómo es mi experiencia como psicólogo, manejando equipos, manejando personas,
fracasando a veces, otras veces excitando, porque el emprendimiento casi siempre nosotros lo tenemos como mal interpretado, ¿no? Yo cuando estaba buscando fondos, que Sabadell me dio 20.000 euros porque eran concursos del emprendimiento, cuando aquello estaba, o Cajamar me dio 25.000, cuando yo estaba buscando fondos, yo me fui a un viaje a Estados Unidos, tengo mucha familia en Miami, todo. A mí me sorprendió un cartelito que estaba un empresario creando negocio. A mí me sorprendió mucho que dijo, se buscan empresarios que tengan más de 1 o 2 fracasos para empezar proyecto emprendedor grandioso, no sé qué. Aquello me impactó porque yo venía de la mentalidad hispana, mentalidad española de que hay que tener éxito, sin ninguna cultura del error, creyendo muchas cosas que después la vida te enseña que ensayo y error, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a la persona que andaba conmigo, ¿cómo es eso? Que haya fracasado. Entonces, lo más importante a veces del emprendimiento, cuando uno empieza, y esto está también asociado con el estrés, es que uno aprenda que, que ningún proyecto sólido, ningún emprendedor, ninguna de las lecturas que yo he hecho de los grandes emprendimientos son personas que llegaron, plantaron su proyecto y triunfaron. Y de hecho hay curvas descritas en cómo van las primeras etapas del emprendimiento, qué pasa en la segunda y tercera etapa, cuando uno lleva 2, 3 años que está en ese proceso de valle, en el valle, en esa caída, en las pérdidas. Entonces surgen muchas cosas en momentos en las empresas, incluso ahora que después de algunos años nos metimos en la aventura de invertir en otros activos, la bolsa, aprender de la bolsa. Todos los especialistas que te hablan de que la gente le tiene mucho a la bolsa por los fracasos. Y uno dice, bueno, pero es que la gente aposta al casino o a la lotería, que es pura suerte, la bolsa, que es un tema de probabilidad estadística, que tiene reglas. Pues claro, tienes que empezar con poquito de dinero porque unas veces pierdes y otras veces ganas. Entonces, pero entre más aprendes, claro. Y el emprendimiento tiene esta lógica de que uno tiene que ir aprendiendo y que, como decía un líder empresarial, un pastor norteamericano, John Mauer, que él es un experto en liderazgo, ha hecho muchas formaciones. Él tiene un dicho que dice, a veces se pierde y a veces se aprende, ¿eh? Y entonces esa es como la racional a donde nos vamos a basar a hablar de lo que es estrés, porque el estrés es muy relativo también a cómo tú tienes tus creencias, a cómo tú lo vives, ¿eh? El estrés no es algo universal como uno piensa, tengo estrés, bueno, tengo esto, lo otro. El estrés también tiene que ver con las creencias, los conceptos, ¿no? Yo, cuando a veces en la Universidad Autónoma yo doy clases en el máster de emergencia e intervención en crisis con el profesor Bernardo Moreno, que fue mi tutor, y bueno, entonces son alumnos que se gradúan y entonces yo cuando les estoy hablando de lo que es una crisis, de lo que es manejo del estrés, pero es manejo del estrés de alta resolución, el conflicto, tal, les pongo siempre el ejemplo del piloto. Yo le digo que a mí me asombra con la tranquilidad cuando vamos a coger un avión que el piloto casi con voz de aburrido dice, señores pasajeros, cinturones, vamos a volar, o sea, esa tranquilidad con que ellos han aprendido a manejar. Yo oí en relato una vez de un piloto que llevaba 3 horas esperando en un aeropuerto cerrado para levantar el vuelo y entonces describía, al fin levantamos vuelo, la tranquilidad que da verse a cielo abierto, la tranquilidad lo hermoso del paisaje, o sea, para cualquiera de nosotros ir de al frente no es el piloto, pero para él maneja el estrés, o sea que hay distintos niveles de estrés, ¿no? De manejar el estrés. Entonces, antes de verlo esto asociado a la empresa, yo hoy lo que quiero es poner algunos conceptos en común, que no tiene por qué todo el mundo dominarlo, que vaya más allá del sentido común. Vamos a hablar de 2 o 3 conceptos del estrés, cómo impacta en la empresa, qué paradigmas hace que nosotros, de algún modo, por los paradigmas que tenemos fuera del emprendimiento, que tenemos más paradigmas de trabajadores, de empleados, que no de autoempleados o de emprendedores, ¿cuáles son esos paradigmas? ¿Cuáles son esos chips que a nosotros nos ocasionan a veces más estrés, nos impiden
manejar bien el negocio, nos impiden ser más productivos, nos impiden abrir la mente, nos impiden estar más relajados y ser más productivos, ¿no? Y como decía mente, ¿no? Que la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Y entonces aquí vamos a ver, todos abrimos la mente, todos tenemos nuestra inteligencia, todos hemos aprendido porque tenemos un potencial de creatividad. Aquí lo que vamos a hablar un poquito de hasta cuándo cada uno ha movido ese potencial o esa creatividad. Así que vamos a empezar yo lo he hecho muy sencillo, tuve unas charlas que yo tengo más largas, unos talleres que yo incluso di la última vez en una ONG de esto para trabajadores o uno que trabajamos con Banco de España en tema de estrés a los trabajadores que estaban, y lo he resumido un poquito para hacerlo coloquial porque no interesa ahora el gran concepto, sino después si alguien quiere que profundicemos más en qué teoría está, bueno, pues ya lo hablamos, pero vamos a tratar de no ser tan teóricos y aterrizar de manera práctica en lo que más nos interesa. Pero bueno, María, aquí los primeros conceptos, ¿no? De lo que es el estrés. Yo, y si quiere después, María, si lo quiere leer, pues si hay gente invidente como yo que está ahí no está viendo, que a veces cuando yo estoy en cosas de la bolsa o que me ponen gráficos, que la vela, yo digo, la madre que los parió, porque manera de que uno se entere, ¿no? Pero bueno, un poquito conceptos de lo que es estrés, porque nosotros entendemos que el estrés todo es el mismo, pero hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. ¿No? El estrés que nos hace daño, que nos quita el rendimiento, pero el mínimo de estrés, y ahora vamos a ver el concepto, ¿verdad? En esta lámina, lo estamos viendo, María que lo lea, Sí. para un poquito redondear en qué cosa es qué cosa es un estrés, cuando yo sé que mi estrés es saludable, que me hace estar productivo, que me hace ocurrirse una idea brillante, que me hace contestarle al otro, no, por ahí no, y como hay días que no se me ocurre nada, que no contesté, que digo después, ¿por qué no le respondí? Tal, porque estaba bloqueado, ¿no? Vamos a ir a estos conceptos, a ver cuál es el estrés bueno y cuál es el estrés malo. Vale. A ver, María, Pues léela. sí, el estrés es la vivencia sostenida de displacer donde no existe respuesta para enfrentar la demanda que tiene el individuo desde el punto de vista psicológico o físico. Y Ajá. como bien decías, teníamos el eustrés, que es positivo, brinda energía y realización con éxito y eficacia de una actividad, o el distrés, que son situaciones de estrés mantenidas en el tiempo, repetición periódica y sin solución inmediata. Muy bien. Aquí lo que tenemos que aprender, para decirlo como a mi abuela, que el que nosotros conocemos como estrés, estoy estresado, es el distrés. ¿Por qué? Porque el distrés es una demanda que tú tienes, algo que te exige, que tú no puedes responder a la demanda, tú no tienes capacidad de responder a la demanda. Hay estrés fisiológico también. Cuando usted llega al gimnasio, nunca ha hecho deporte, y usted somete al músculo o al organismo a hacer una carga por la que usted no ha entrenado, no está preparado, eso se llama estrés fisiológico, estrés mecánico. Pues o le puede dar un infarto, o usted se fatiga, o le da dolor el músculo, porque el organismo lo está sometiendo a una demanda que él no puede tolerar, ¿no? Y así pasa, o sea, entonces, por tanto, el estrés tiene otro componente emocional. Cuando la persona siente que no tiene control sobre lo que está pasando, que no le puede dar respuesta, que se siente impotente, tiene un componente emocional de angustia. Y ahí es donde yo me refiero a vivencia sostenida de displacer. El estrés tiene otra característica muy importante, que yo puedo estar tenso un día porque mi jefe me pide un informe, porque tengo que presentar un proyecto. ¿Cuántas veces los que hemos presentado proyectos a la administración sabemos que el 23 de diciembre hay que entregarlo el 31, el equipo estresado, 12 menos 5, mételo ya, no lo revise? O sea, eso es estrés, pero ese no es el estrés típico, porque ese se puede hablar más de estrés, es una tensión necesaria, ¿verdad? Que todavía no está asociado a una inmovilización de tus capacidades, no está asociado a que tú no hagas nada y estés angustiado en la cama o estés pensando que no tiene solución. Por eso hay días que cuando uno está activado, tiene los niveles de dopamina suficientes, adrenalina, los canales de catecolaminas activados, y uno está en proceso activo, se levanta bien, se te ocurre una idea, te llaman,
llamaste, hiciste todas las llamadas que el día anterior no habías hecho y estás con una pequeña tensión pero manejable, tú sientes, no sientes angustia emocional, tú sientes que lo puedes resolver y eso no se le puede llamar estrés, ¿no? En la vida cotidiana decimos, qué estresado estoy, el autobús no llegó, pero bueno, eso no es estrés. Eso es estrés. Y eso a veces hace falta, porque fíjense, los días que tenemos tontos, porque estamos agotados, porque quizás estamos preocupados, porque estamos bloqueados emocionalmente, usted va caminando por el metro y es el día que todo el mundo le cierra la puerta adelante y usted no fue capaz de dar un salto, ¿verdad? Y llegar, ¿no? Entonces, bueno, espero que con estos ejemplos nos entendamos y no compliquemos esto académicamente. Pero bueno, el estrés tiene consecuencias fisiológicas, el estrés ya más duradero empieza a afectarte cuando ya tú somatizas, tienes dolor de cabeza, tienes algún tema estomacal, o sea, cuando el cuerpo te avisa. Hay un autor norteamericano, Fisher, que él dice, el cuerpo lleva la cuenta, aunque tú no lo sepas, ¿no? El libro se llama Tu cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y él dice que uno piensa que no, uno piensa, nada, peleé con mi pareja, Hola, buenas peleé tardes. con la, hola, Tardes. Feli que entró, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Ese autor norteamericano dice, tú peleas, generas cortisol y aunque tú no lo sepas, el organismo que está cableado en todo el cuerpo, cuando el cerebro le das una orden de peligro, amenaza, el cuerpo de pronto genera sustancias químicas, genera el cortisol, genera todas las hormonas del estrés, ¿verdad? Muchas veces posteriormente genera prolactina. Bueno, no vamos a caer en ese tema fisiológico, ¿verdad? Cortisol, que es lo que más o menos todo el mundo conoce. Lo que la gente no sabe es que ese cortisol sigue ahí y sigue dañando, afecta el sistema inmune. Todo eso hace que después te tenga un registro corporal. Por tanto, el estrés que nosotros debemos manejar y mirar, y que es el asunto de hoy, cómo nos afecta a nosotros, es el estrés, donde yo primero siento una amenaza eminente que no puedo manejar. Dos, yo siento que hay un traslado de esa sensación amenazante a nivel fisiológico. Me duele la cabeza, me duelen los músculos, no duermo bien, me da apetito, se me quita el apetito, me da por comer. O sea, cuando hay, ya yo sé que el estrés, ese no es el saludable, no es el estrés, es un estrés que está traspasando mis niveles ¿Por qué es importante este mínimo de conceptos, ¿no? Cuando vamos a hablar ahora de la empresa? Porque fíjense que mucho de la capacidad que tenga la persona, el entrenamiento para manejar situaciones de estrés, va a hacer que una situación amenazante para una persona no sea igual para otra, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy con los alumnos, a veces que hacemos una clase práctica, yo les digo muchas veces, fíjense, está el estímulo, está cómo tú evalúas el estímulo y está cómo tú respondes. O sea, si yo evalúo el estímulo como amenazante, probablemente mi desorden emocional y la relación que hay entre mis emociones, mis decisiones emocionales y lo que yo razono va a impactar mucho, ¿no? Para mí fue asombroso cuando yo empecé a aprender o he empezado a aprender temas de invertir en la bolsa y los trading. Fue asombroso ver a un experto, yo esperando una clase de economía y decía, en la bolsa la gente no pierde porque no sepa de economía, pierden porque no saben manejar sus emociones. Porque cuando está invirtiendo en una acción, muchas veces si pierde o si gana, incluso a veces cuando pierde la persona, en vez de retirarse porque la acción está en caída, porque se lo han dicho, su emoción negativa lo hace permanecer ahí, lo hace su ego, lo hace pensar que él tiene que seguir ahí invirtiendo y que recoger ganancias y que cómo va a perder. Y entonces cuando viene la caída más grande, el hombre pierde dinero. O sea, perdió no porque los gráficos le dijeran una cosa, sino por sus emociones. En la empresa, manejar el estrés tiene mucho que ver con eso. O sea, porque yo puedo evaluar como amenazante un recorte de una subvención, yo puedo mirar como amenazante una negativa, un no pude, y otra persona a lo mejor no es que le va a dar alegría ni que va a empezar a alegrarse de que le dijeran que no, pero va a empezar, ¿qué otra opción tengo? Si no se deja inundar por las emociones, ¿no? Por ejemplo,
Ahora yo tengo unos amigos míos que estaban muy indignados porque en Estados Unidos han hecho unos recortes, una ley presupuestaria, bueno, algunos habrán oído, ¿no? Y entonces están recortando una cosa que se llama Medicare, que es como un seguro que le da ayudas a mucha gente y muchos viejitos se van a quedar sin medicina, sin apoyo, sin cosas. Bueno, va a ser un desastre. Y entonces después de la indignación, el que tiene mucho sentido de negocio decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué negocio podemos montar? O sea, pensar desde el emprendimiento, independientemente que nos dé rabia, que no sé qué oportunidad para nosotros, sí, ganar dinero y poder ayudar a los otros. No es que vamos a inventar para forrarnos y fastidiar a los otros. Ahí hay un problema ético, ¿no? Lo que les quiero decir es que manejar el estrés con estos conceptos es favorecer el estrés y reducir el distrés. Y el distrés se reduce con algunos manejos de creencias limitantes, de desarrollo. Yo me acuerdo perfectamente en 2017 qué cosas para mí eran eventos serios, y qué cosas eran eventos que me estresaban, incluso qué eran eventos que nos daban euforia, y la euforia como parte de no saber manejar las emociones, la euforia, la alegría, el lograr cosas, muchas veces te impiden también asentarte, ¿no? No es solo manejar los fracasos, es también los éxitos, dimensionarlo, ¿no? Como le pasa a muchos artistas que han ganado, han estado arriba y creen que ya lo tienen todo solucionado. Entonces, tú tener unos conceptos y unos asentamientos donde la marea tuya, la ola, no te inunde ni por un lado ni por el otro, te va a ayudar también a tener unas perspectivas más serias de la empresa, ¿no? Entonces, les traigo aquí también un concepto, hace un poquito viejo ya, pero se mantiene, lo estuve revisando, de la Unión Europea, sobre el estrés laboral. María, ponle aquí lo que es el estrés laboral. Ya está. El estrés laboral son las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Claro. Que esto se aplica para el campo del empleo, pero para el campo del autoemprendimiento, lo que están diciendo ahí, pero esto es más complicado. Pero yo lo pongo contigo porque no nos interesa entrar ahora en estrés laboral, que eso es otro taller. Un día, si queremos hacer de aquí un tiempo, estrés laboral, hablamos de estrés laboral, qué investigaciones hay, todo este tiempo el tema de prevención, de cómo se ve la economía del puesto de trabajo. Todo esto tiene que ver con que si yo no tengo condiciones laborales, ustedes lo sabrán, o sea, en el tema de cuando hemos sido empleados, que hay inspecciones de prevención laboral, porque hay exigencias de que el tipo de iluminación, si está muy claro, si está muy oscuro, la silla, bueno, eso ya es sabido, ¿no? Pero hay otras condiciones, ¿no? De cómo yo manejo, temperatura, esas son las físicas, pero las psicológicas, que son el clima emocional, ¿no? Cómo el estrés mío como empresario puede influir en el clima emocional de mi equipo o en mí. Imagínate que yo soy solo. Yo en 2017 tenía alumnas en práctica de las varias universidades. Venían a hacer prácticas, me trabajaban, era buena cosa. Tenía dos personas que estaban como en nómina. Bueno, teníamos un equipito de 5 o 6 gente. Y, y yo me acuerdo cómo tuve que aprender siendo psicólogo, doctor en psicología, porque tú sabes, el intelecto sabe, pero cuando te llamaban que había un curso, que había que hacer llamadas, que si había que implantar un curso, que si alguien decía que no, o no estábamos jugando una subvención muy gorda y la gente no hacía, o me acuerdo de una chica que estaba en práctica, después trabajó mucho tiempo conmigo y ya es psicóloga, ya está trabajando y además yo siempre decimos que somos fans. Lucía un día me dijo, yo lo siento, pero me cargué los contactos de psicología, me los cargué. Así que despídeme ya. Imagínate el estrés que nos metió porque estábamos en plena campaña de un curso. Entonces, bueno, yo no les digo que lo manejo, pero su sinceridad, su autenticidad, su manera de enfrentar el tema hizo que yo tampoco tuviera una reacción. Bueno, yo tampoco creo que por ahí no estuve. Y después dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos resolver? Y siempre el cuento se convirtió en algo divertido, en algo, Lucía, todo el mundo riéndose, pero se formó un cachondeo no fue vivirlo una tragedia, no fue. Y entonces ella, como también se sintió aceptada con su error, nos sorprendió a todos porque un día dijo, su mamá peleó con ella porque se quedaba por la noche buscando en la nube los contactos. Bueno, en 3 días
ella hizo una cosa que yo le decía que no, que era con calma, ella recuperó los contactos. O sea que la manera en que tú enfrentas el estímulo tiene que ver mucho en el nivel de estrés que tú provoques. Hay un libro muy bueno, no me quiero poner muy profe, así que lo digo rapidito, pero se me sale la cosa pedagógica. Algunos habrán oído hablar de Víctor Frank, ¿no? El que escribió El hombre en busca de sentido, ¿no? El hombre en busca de sentido es un libro que saben que fue terapeuta, fue psiquiatra y estuvo 4 años preso en el campo de concentración en Auschwitz, ¿verdad? Y él era médico y yo se los aconsejo que lo lean. Es un libro que yo leo de vez en vez. Es un libro que yo lo he leído varias veces, pero leo porque él dice que uno le pueden quitar cualquier cosa, le pueden quitar la libertad, lo pueden encerrar como lo pusieron a él, ¿no? La única capacidad que no le pueden quitar al ser humano es la capacidad de elegir, de elegir cómo responder ante el estímulo. Que lo importante no es lo que te pasa, sino es cómo tú respondes al estímulo, ¿verdad? Y entonces muchos murieron, millones de personas, gente que estaban con él en el campo de concentración, pero él tenía un sentido de la vida. Él dice, cuando tú tienes un propósito en la vida, cuando tú tienes un sentido personal, tú puedes elegir dar respuesta independientemente de lo desfavorable. Por eso los emprendedores que tienen un propósito, que desarrollan las características más, pero eso se entrena también, que tienen un sentido personal en el emprendimiento, que no solo es un sentido económico, que no es solo de sentir, sino es un sentido personal, ¿no? Porque yo siempre he dicho, yo la psicología me gustó siempre, siempre he sido clínico. Claro, montas un negocio rentable, pero tú tienes que tener pasión y sentido para que puedas entonces tolerar. Luego los recursos ante el estrés, que eso es otra parte que hoy no nos da ese tiempo, tú los desarrollas a partir de ciertos aprendizajes, ¿verdad? Habilidades para manejar estrés intenso, cómo se inocula el estrés, cómo aprendes a familiarizarte, cómo cambias tus creencias limitantes. Yo aquí les estoy abriendo estas ventanitas en la cabeza como que hay otros temas, pero quería que nos quedáramos con la idea de que el estrés al final nos va a afectar. Si nos impacta a nosotros como responsables del negocio, ¿cómo se lo transmitimos? Si el clima emocional como un factor de estrés, no lo que se tratan siempre en prevención, que es el tema de el físico, desde la silla, temperatura, calor, iluminación, que está bien también, pero el tema de la persona, ¿no? Incluso se está hablando y se habla hace mucho tiempo del salario emocional, ¿no? Un poco los estudiantes del autónomo a veces me hacían mucha broma porque yo les metía una charlita y ellos como jóvenes, pero yo dejaba ese clima, yo no empezaba con rectitud y cosas y nos reíamos, era muy refrescante, ¿no? Me decía, jefe, ¿con qué nos paga hoy? ¿Con euro, con salario emocional? Porque yo hablo del salario emocional como que no solo lo que yo te pago, no solo que tú cumplas en el trabajo, sino cuán bien tú te sientes en el trabajo, cuánto tú te sientes ahí. Todo eso son sentimientos, son sensaciones que uno parece que no, pero son los que te ayudan, son escudos del estrés. No es lo mismo estar en un empleo donde tú sientes que no te reconocen, donde tú te estás mirando el reloj para irte, que es lo que me pasó a mí con Lucía, que yo, incluso si ustedes van a los vídeos viejos que yo tengo en YouTube, en el canal de Psicodí, yo tengo muchos vídeos, sobre todo Lucía, que era estudiante, después trabajadora, tengo muchos vídeos de cuando hacíamos actividades y cómo tú, el sentido de que esa persona no se sintió que era como para matarla, porque borró una cosa que no tenía que hacer, pero ella no sintió que era juzgada, ella sintió que podía hablar de sus errores, ella sintió que no iba a ser censurada, ella no sintió, de pronto ella desarrolló una pertenencia que en poco tiempo ella recuperó esos contactos, ¿no? ¿Qué hubiera sido si yo me digo esto es imposible, has cometido gran error, si yo genero una tensión? ¿De dónde está el estrés? ¿En lo que pasa o en lo que tú generas con la dificultad que pasa? Porque las dificultades siempre van a estar ahí, las dificultades siempre van a estar en la familia, en las empresas, en las sociedades. O sea, mientras estemos vivos, siempre hay una tarea, ¿no? Hay algo por cumplir. Las amas de casa saben que el que tiene casa un día se le rompe la ventana, arreglas la ventana y esto, la llave, hay que pintar, sí, siempre hay algo. Y en las empresas igual, siempre hay algo, hay una pérdida,
hay un fracaso. Y si no nos preparamos, mal estamos, porque hay una idea inconsciente de la inmadurez emocional. Es que, a ver, yo voy a tener dinero para después ser feliz. Yo voy a, quiero una empresa donde no hay problemas. Aquí hay muchos problemas. O sea, la intolerancia a la dificultad. La intolerancia a la dificultad es uno de los rasgos de personalidad, intolerancia a la frustración, que tienen las personas que manejan mal el estrés. Porque, ¿qué pasó? Entonces, bueno, lo primero, muchas veces pasan cosas, pasan situaciones, y no es lo mismo el estrés ante una empresa que el estrés vital que yo atiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora me llama un paciente mío en sillón de ruedas que me dice, oye, me opera, me cambian la bomba de oxígeno, el viernes, por favor, el jueves nos podemos ver. Bueno, vale, está bien, nos vemos presencial o tal. Y entonces ese tipo de cosas es distinta, porque claro, el hombre es algo vital. ¿Qué le dices tú? No sé si van a haber oído la semana pasada al deportista este inglés, ay, no me acuerdo del nombre, bueno, si alguien se acuerda. El deportista que venía con el hermano de Portugal, un joven con dinero, hacía 3 semanas que se había casado, que él se había casado, que andaba con el hermano, el médico le hizo una operación, le dijo, no viaje en avión, entonces venía de Portugal aquí a Puerto, no sé si qué puerto de Cádiz, no sé dónde venía Cádiz, para irse para Inglaterra. Y ahí en una curva murió él y su hermano instantáneamente, en un segundo, la vida dio ese giro, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esa madre? ¿No? Yo pensando con los colegas míos cuando hablamos de casos y todo, ¿cómo puede ser la terapia? Claro que se puede hacer. ¿O qué le puede decir a esa esposa de ese muchacho que se había acabado de casar hace 3 semanas y se quedó sin 3 hijos? Otros niveles de estrés, ¿no? ¿Verdad? Que eso es ya duelo, esas cosas que damos a los muchachos que se dedican a la clínica. Pero en nuestro caso, que es nuestro asunto, en la empresa, y pongo ese ejemplo dramático para que vean que hay mucha gente que lo tiene, no le queda otra que superarla, las muertes, la separación. Y a veces nosotros, porque nos niegue una subvención, o porque estemos en pérdida, o porque la empresa salga mal, o porque tengamos alguna dificultad con Hacienda, estamos dando una respuesta que a veces nos parece normal, pero no es normal. Y nuestra respuesta es la fuente del estrés. Por tanto, la primera conclusión es que muchas veces la fuente del estrés está aquí. ¿Qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Siempre ponemos la responsabilidad fuera. El estrés es lo que pasa, y lo que pasa también no es fácil. No crean que yo no me enredo con un seguro, no llamo 3 veces, no se equivocan, no vienen y se equivocan. El funcionario de la seguridad social te dice una cosa, el otro eso. O sea, cuando estás ahí, estás en estrés. Y cuando estás metida en ese barro, te sientes mal, no vas a estar feliz. Otra cosa es que en tu conciencia, en tu interior, eso te permita descontrolarte y sentir que esto no pasará, ¿no? Hay una anécdota famosa que para pasar al tema de que nos ubiquemos en qué cuadrante del emprendimiento estamos, que eso también tiene que ver cómo manejamos el estrés. Cierro esta parte con una anécdota famosa. A mí a veces lo cuento, más para no ser tan aburrido, tan pedagógico, las anécdotas ayudan a reflejar un poco los conceptos, ¿no? Para que entre por la vivencia, ¿no? Yo soy más del paradigma relacional, ¿no? Hay un rey muy poderoso, ¿verdad? Que tenía mucho poder, muchos países, tenía un reino muy difícil de manejar. Y él quería que él mandó a buscar un sabio y le dijo, mira, yo quiero que me enseñes a que cuando yo estoy triste, me des energía, me des fuerza, porque tengo muchos asuntos, muchos países que conquistar, muchos impuestos que poner, algo, un consejo que me ayude cuando estoy triste, salir de la tristeza. También que me ayude cuando he conquistado países, cuando me siento el rey más exitoso del mundo, que no me pille la soberbia y me haga tomar malas decisiones, que la alegría también no me haga hacer, que cuando estoy melancólico tampoco me quede ahí pensando en la melancolía y no me deje estar en el presente. Tengo muchos asuntos que atender. Entonces el sabio le dio un anillito, le dijo, mire mi rey, usted se lo pone en el dedo. Yo lo único que le voy a pedir es que cada vez que usted tenga cualquier sentimiento, usted mire el letrerito del anillo. Entonces, claro, el primer día que se sintió triste, el sabio miró lo que tenía el escrito que le había puesto el sabio, y el escrito decía, esto también pasará.
Y el día que le dijeron la noticia que eran más ricos, que habían conquistado no sé cuántos países, que el reino, que habían júbilo, y bueno, el sabio me dijo que mirara el anillito. Y el anillito decía lo mismo, esto también pasará. Y el día que estaba melancólico porque se me murió un hijo, miró el anillito y dijo, esto también pasará. Al final, la sabiduría es que tanto el éxito como el fracaso pasará. Y si uno cuando está enredado, pues está complicado, enfrentando cualquier situación de la vida, tuviera esa lógica, ¿no? La felicidad también pasa, la alegría, o sea, vivir la vida en ese segmento, ¿no? Porque tal parece que la creencia inconsciente del estrés, cuando la persona está imbuida en esa sensación de estrés, es como que de ahí no va a salir nunca, como que esto nunca lo voy a resolver, como que este problema me va a hundir, como que entonces si la empresa falló, como si tengo pérdida, como si perdí. Imagínate alguien de la bolsa que contaba el otro día que es un millonario que perdió 200.000, dice, no, pero me recuperé. Imagínate si hubiera pensado, ya este es el fin mío. Claro, ese es otro nivel, ¿no? Pero bueno, termino esta idea. Ahora yo quiero hablarle de cómo me cambió a mí la perspectiva de emprendedor para manejar el estrés, cómo yo pude integrar la psicología a la psicología financiera, leyéndome el libro, aprendiendo a pensar, porque si uno no integra, si uno nada más que es un dueño de negocio y uno emprende el negocio, pero no tiene una mentalidad financiera, económica, de prosperidad, muchas veces lo que uno ha cambiado es ser un empleado donde está a tiempo completo a un dueño de negocio tan esclavo, lo único que esclavo de uno mismo, ¿no? Y sin prosperar. ¿Cómo? Porque al final el fin de un negocio, el fin de un emprendimiento, se supone que usted tenga un excedente, un rendimiento y que al final usted haga una labor, además de ayudar a los demás, que pueda ser rentable. Pero al final usted debería mejorar la calidad de vida, porque si muchos autónomos, lo he compartido en la asociación de autónomos que yo he pertenecido, UTA, hemos hablado, pues claro, para emprender y tener una vida peor que yo tenía como trabajador, no se trata. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad uniendo cosas? Entonces, les quiero hablar de un libro que, bueno, que es muy famoso, que muchos habrán leído. Bueno, no, todo el mundo ha leído. Cuando yo, en el 2010, antes, leía a Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, me cambió un poquito de que cómo piensa uno cuando está haciendo prosperidad y riqueza y otros mente más pobre. Al principio le hice un rechazo, pensé que esto es mentalidad americana, que esto no, tuve años ahí estancado. Después hay un libro que habla del flujo del dinero, que son muy importantes, donde habla de unos cuadrantes. Yo quiero que nos identifiquemos en qué cuadrante hemos estado y en qué cuadrante estamos, como una visión aérea, como si ahora pusiéramos un dron a nosotros mismos y veamos en qué cuadrante estamos nosotros de mentalidad. Y con ese cuadrante, ¿qué podemos hacer nosotros para manejar los retos que tenemos del estrés? Porque el estrés está muy asociado a cómo yo manejo mi tiempo y a cómo yo me siento y en qué plano del negocio yo me siento, ¿no? Mira, a ver, María, lo del cuadrante, pónmela, creo que es la 3, hay más interés, no me acuerdo si es la 3, la 4. ¿Qué dice? El del equilibrio, ¿no? El del equilibrio, ajá. Vale, sí, está puesta. Ajá. Ven que ahí hay, bueno, ven, los que vean, los que no vean, no se pregunten después. Hay 4 cuadrantes, ¿no? Con un eje X y un eje Y, ¿ven? Entonces, imagínense 4 cuadrantes a la izquierda, que yo sé que sí que es el cuadrante de la izquierda es el cuadrante de E, que es empleado, que todos hemos sido empleados y que a veces somos empleados y a veces emprendedores, pero es obvio, un empleado trabaja por un salario 8 horas. Por eso las características que ponemos ahí. ¿Cuál es la psicología del empleado? De cuando uno es empleado. Tú obedeces, te dan pauta, te organizan el tiempo. O sea, usted va a trabajar, pero usted no organiza su rutina, usted no planifica, usted no es dueño de su tiempo y usted cambia su tiempo por trabajo. Este cuadrante es el que estamos la mayoría de las personas, el 80% estamos. Pues yo dejé de estar ahí en 2015, 2016, pero bueno. La mayoría del tiempo estamos ahí porque la gente encuentra un trabajo, es funcionario, lo que sea, pero yo lo que hago es cambiar mi tiempo por dinero. Por tanto, cuando usted trabaja 8 horas
y cobra un mes ese dinero, cuando usted está comprando en la tienda, usted está pagando con su tiempo, con su vida, porque también eso es tiempo de su vida. Trabajé 20 años, gané tanto, bueno, pero tiempo por dinero, y ese es el primer cuadrante. El segundo cuadrante, ¿verdad? Y por eso la gente a veces no valora. Ah, pues estuve en trabajo y tal, sí, me fui de fiesta, pero cuando tú le pagaste el hotel, tú pagaste con el tiempo de tu vida, con tu existencia, que por cierto es finita. Cuando tú estás en el cuadrante de abajo a la izquierda, ¿no? Es de autoempleado, que aquí vamos a ver dónde estamos cada uno de nosotros como emprendedores. Aquí vienen unos manejos del tiempo y del estrés diferentes, porque aquí ¿están escritas las características, María, o están los cuadrantes solos? No, están escritas las características también. Bueno, Debajo léelas de cada de una uno. vez, no ve el cuadrante y yo las explico si quieres. Vale, pues en el primero teníamos el empleado, Ajá, que pone trabaja para un sistema cambiando tiempo por dinero, ajá, 100% de su propio esfuerzo, sí, 8-12 horas diarias y 7 días a la semana de trabajo, exacto. dinero limitado y controlado por un jefe, jubilación no digna después de 20 o 40 años de trabajo. Ajá. Ahora, el cuadrante de abajo. Ajá. El de abajo, autoempleado, trabaja independiente. Si deja de trabajar, no hay ganancias, hay más responsabilidades. Tiempo por dinero, tiempo limitado, depende del 100% de su propio esfuerzo. Exacto. Entonces, vamos a quedarnos en estos dos cuadrantes de la izquierda, ¿veis? ¿Por qué en este cuadrante de autoempleado hay más estrés? Porque ya tú no pones la responsabilidad en que el otro te paga, el otro, tú cambias tu tiempo, sí, el dinero es limitado. Aquí tú no tienes límite porque tú te autoempleas, pero tú asumes la responsabilidad del riesgo, eso genera más estrés. Y es lo que yo quiero que comprendamos todos. ¿Por qué el autoempleo genera estrés? Por eso cuando a mí a veces me dicen, oye, no sé dónde, la última vez que me dijeron, quiero que hagas una charla a futuros emprendedores, yo les digo con mucha realidad, es conocer esto no para no emprender, es para estar preparado, ¿verdad? Es para estar preparado. El autoempleo genera, sí, tú eres el dueño de tu tiempo, aquí tú sigues cambiando tiempo por dinero, pero el tiempo eres tú el que lo administra, eres tú que si no trabajas no gana. Cuando eres empleado tú pides una baja, tú buscas la manera. ¿Qué pasa? Que las fuentes de estrés con el autoempleo y el emprendimiento son muy altas y muchas veces los emprendedores no son conscientes de por qué es muy importante. Una de las cosas que más reduce el estrés es aprender a manejar el tiempo, aprender técnicas de delegación, que eso lo vamos a ver ahora al final, aprender técnicas de crear equipo, apalancarse en el equipo, porque usted va a estar sometido a una diana de estrés más alta. Por tanto, usted tiene que desarrollar unos recursos de personalidad, técnicas financieras, o sea, tienes que desarrollar muy bien, porque eres tú el responsable. Ya no tienes a quién poner, ¿no? de responsabilidad. Por tanto, va a haber mayor manejo del estrés, vas a tener que necesitar mayor manejo del estrés. Ahora, en los cuadrantes directos que Kiyosaki dice, que es lo que, a pesar de que uno sea autoempleado, si uno se queda ahí, si uno no crea equipos, si uno no se apalanca y si uno no sigue invirtiendo el mismo tiempo que empleaba autoempleado, es un poco estafa, ¿eh? Un poco estafa, que es lo que nos ha pasado a todos. Kiyosaki habla de los otros cuadrantes donde yo ponga el dinero a trabajar para mí cuando yo no esté. Porque en el cuadrante izquierdo, una de las cosas que uno sabe que pasan, si tú no estás, no hay dinero. Cuando yo trabajo con un paciente, si yo no estoy, él no me paga. Si no doy el curso, no me paga. Si yo estoy, hay dinero. En los cuadrantes derechos vamos a ver cómo cuando tú inviertes en activos o como tú puedes ser dueño de negocio, buscas que tu empresa busca otra fuente de activos donde cuando tú no estés, el dinero siga trabajando para ti. Te está bañándose en la ducha y el dueño del acueducto no está ahí, pero está ganando dinero, sentado en su casa. Usted está con el aire acondicionado puesto y los accionistas de Iberdrola, de la de lo que sea, están en la playa ahora. Usted está gastando, ellos no están, pero siguen ganando. Entonces uno, la pretensión que debía tener como emprendedor es de no quedarse en los cuadrantes izquierdos. Fíjense. Y por eso, y para llegar a los cuadrantes derechos
Hay que tener mucha autoconciencia del estrés, de cómo manejarlo, de cómo yo puedo, siendo dueño de negocio, ¿verdad?, generar múltiples vías de ingreso para que yo me apalanque financieramente, tenga un equipo y yo pueda, como gestor de eso, tener un poquito más tiempo para mí, incluso tener más dinero. Esa es la aspiración. Si quieres leer los cuadrantes de derecho, María, por Sí. resumir, no lo veas. El dueño crea un sistema trabajando para él. Trabaja en horario flexible. Se apalanca en un equipo, no depende 100% de su esfuerzo y libertad financiera de 2 a 5 años. Exacto. ¿Qué es la Y, libertad financiera? Ajá, sigue, sigue. y el inversionista invierte en ideas de otros, se apalanca en su dinero y aquí se estaciona el dinero, logra la libertad financiera. Fíjense, uno puede ser dueño de negocio. Nosotros estamos en el emprendedor, estamos a lo mejor mucho en el cuadrante izquierdo, ¿verdad? ¿Qué yo hago? Cuando yo creo un negocio, salto y ya yo tengo un equipo. A ver, dueño de negocio, Amancio Ortega. Se apalanca, tiene tienda, gana, pero él no está ahí. Y algunos de ustedes dicen, ay, pero eso yo solo, no sé qué, pero tenemos que tener esa visión. ¿Para qué hicimos el negocio? Una de las cosas que me hizo parar a mí en la pandemia y reestructurar todo, y lo tengo reestructurado de otra manera, era porque tenía muchos pasivos. Bueno, después vemos si tenemos claridad en lo que es un activo y un pasivo, ¿no? Activo es todo lo que te pone dinero en el bolsillo, ¿verdad? Lo que te da dinero, ¿verdad? La bolsa, esto, lo otro. Lo que te quita dinero es las obligaciones. Bueno, tenía muchos pasivos y entonces de pronto tú dices, bueno, pero es que estoy en y además tengo que estar yo, el tiempo, o sea, no cumples tus objetivos. Entonces, pasar ese cuadrante es planificarlo, es pensarlo, es meditar. Ningún negocio, ninguna persona que no se proyecta y sabe dónde está, en el nivel que está y se proyecta con un fin, se puede quedar como un autoempleado que casi siempre es un autoesclavo. Y creyendo uno que está haciendo, ¿para qué el emprendimiento? No quiere decir que lo haga en un año ni en 5, es tener la visión. Y si no tienes la visión, no puedes hacer la planificación, no puedes diseñar las estrategias de quizás un dueño de negocio. Ahora, un dueño de negocio también puede. ¿Cómo se salta ese negocio? Buscando otra fuente. La gente lo mismo, una empresa, que eso es cosas que uno a veces, yo no lo cometí el error de no hacerlo con el dinero que me dieron al principio, ¿verdad? De, oye, puedes invertir en Amazon, puedes tener acciones en la bolsa, puedes tener en distintos lugares, o sea, hay cosas que te pueden dar dinero cuando tú no estás, cuando tú estás durmiendo. Además de llevar tu negocio, así, estás llamando, pero bueno, vamos a esperar que cuelgue. El error de coger bueno, el sentido general, la idea que tenemos que tener todos nosotros es que de algún modo, respetando nuestros procesos, respetando ir despacito, respetando ir con calma, respetando cada uno con su historia, no es que se conforme con autoabastecerse, tener su nómina, tener un trabajador, lo que sea. Cada uno tiene unas aspiraciones y nadie debe imponerle a nadie su aspiración, pero uno tiene que proyectarse. ¿Por qué? Porque esa proyección es una de las causas, eh, es una de las causas por las que las personas muchas veces se sienten en un lugar, en un destino del cual no pueden salir. Y eso genera angustia emocional, genera estrés, genera sensación de lo que hablábamos al principio, de sentir yo qué estoy haciendo aquí. Y hay una cosa muy importante que está estudiada, el tema del estrés. Yo puedo tener cualquier problema, yo puedo tener cualquier dificultad, pero si yo sé que esto también pasará como el anillo del rey, si yo sé que pase lo que pase, yo voy a seguir, si yo sé que yo voy a encontrar una solución, no es lo mismo que yo pierda las esperanzas, porque yo no soy capaz de tener un plano de futuro donde yo quiero ir, que sería lo que dice Víctor Frank, el sentido de la vida, ¿no? Entonces, por tanto, es muy importante que quizás ahorita lo debatimos, no quiero hablar más, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi sensación? Y si yo me veo capaz, porque esa sensación de autoestima, la autoestima no es lo mismo que la autoimagen, la autovaloración de autoeficacia. Si yo no desarrollo esa autoeficacia, que no esté determinada por los resultados que yo tengo hoy, ni por los fracasos, ni por el lugar que esté, porque yo sé, yo confieso algo, aunque eso quede
grabado en YouTube, pero se lo he dicho a varios dirigentes de la casa. Yo estaba trabajando como orientador laboral en la 11, entonces cuando me sobraba algún ratos donde nadie hacía nada, yo me ponía los vídeos de emprendimiento de Robert Kiyosaki. Yo me visualicé antes de saltar. Cuando cumplía con mis cosas, cuando a la gente le sobraba el tiempo para hablar tonterías, yo estaba visualizándome que yo quiero ser como una empresa. Yo quiero ser. Hay gente que dice, no, yo quiero ser trabajador toda la vida. Vale, felicidades. Porque la felicidad no está en que tengas lo que tiene el otro, la felicidad está en que tú estés contento con lo que tú tienes y con tus posibilidades. Pero yo en aquel momento no me visualizaba toda la vida ahí, ¿no? Y hay gente que sí. Antonio Bandera el otro día, que es un hombre que monta restaurantes en Málaga y tal, le pregunté, ¿cuál es el problema más grande que tú ves con la juventud y tal? Y decía que quieran ser funcionarios. Es verdad que como funcionario tiene un sueldo seguro, paga extra, pero tú no quieres tener más dinero, tú no quieres tener libertad financiera, porque podemos discutir después qué cosa es libertad financiera. Es porque se sabe, hay una ley también económica, que por más que tú ganes, no sé si ustedes habrán sentido que aunque le suban el sueldo, que aunque ganen más, los gastos tienden a equilibrarse a los ingresos. Y por eso muchas veces cuando vivimos solo de un ingreso, por más que gane, siempre uno está y así está. Y no tengo y no me alcanza. Quiero estar así, no me importa, bien. Quiero otra cosa para mí, quiero crear un excedente, usando lo que hay en la literatura, en los niveles, usando mi autoemprendimiento, siendo más eficaz. Eso ya es un propósito individual, ¿no? Entonces después yo creo, María, yo pongo ahí un poco las razones o algunas cosas que ayudan, y que yo lo veía con mi equipo, que ayudan a manejar el estrés, el manejo del tiempo, ¿no? Algunas cosas que yo creo que son importantes para que el emprendimiento pueda sostenerse sólido, ¿ya? Porque yo aquí no quería hablar de TIC del estrés, ¿ves? Porque no me voy a meter aquí en la clínica lo que todo el mundo se sabe. Relájate, la meditación, el mindfulness, no quiero ir por ahí. Quiero aterrizarlo en cosas prácticas empresariales. No quiero ser, me explico, yo como psicólogo quiero aterrizarme en el plano empresarial. Pero lo que todo el mundo que sabe y controla la energía y el estrés y respira, no digo que nada de eso está mal, yo lo hago con mis pacientes, pero ¿cómo yo todo esto lo puedo aplicar al plano empresarial? Yo creo que aprendiendo ¿verdad? Las técnicas que yo pongo ahí, María, planificar, bloques de tiempo. Si quieres leer, lo explicamos, María. Sí, pues en principio, pasos lógicos para administrar tu tiempo de una manera eficaz y productiva para tu negocio. Uno, me faltó poner y que te quitara el estrés. Pero bueno, dale. Planifica con antelación. Separa bloques de tiempo. Haz lo difícil primero. Toma breves descansos, delega y automatiza. Sí, aquí yo lo saqué de un libro hay muchos libros de emprendimiento. A mí un libro que me gustó mucho, que les recomiendo, de Ray Tracing, se llama Tráguese ese sapo. Él ahí da como 17 consejos de un emprendedor, ¿no? Da como las herramientas. Y digo, esto es lo más práctico, lo otro es teoría, es entelequia para mí, ¿sabes? Hay cosas prácticas. Se lo recomiendo, se llama Tráguese ese sapo, porque él, además de las recomendaciones que hace para manejar el estrés y para ser más productivo en el trabajo, porque al final, ¿qué le estresa a un emprendedor? No estoy produciendo, no me salen las cosas, no me alcanza el tiempo. Tengo que la contabilidad, Hacienda, el cliente, tal. Bueno, todo eso, al final, es lo que dice, bueno, ¿cómo tú lo puedes resolver? Siendo más eficiente con tu tiempo, ¿verdad? Y cuando tú te sientes eficiente, tu estrés se reduce. O sea, quizás sí, oye, hay relajación, pero tú tienes que tener estrategias prácticas, hábitos, ¿no? Él dice, hay que desarrollar hábitos, disciplina. Nada de consejitos, de recetas mágicas, hábitos que te sacan automáticos. Dice, planificar el tiempo es que yo me acuerdo que las alumnas me decían, pero hay que revisar las tareas que tenemos, vamos a perder tiempo. Se va por la mañana y decía, ¿qué tarea tenemos que cumplir? Tenía todo el mundo y le dice Google Calendar cuando eso. Y entonces marcamos, todos teníamos acceso. Se hizo las llamadas del curso, se llamó a ECO, se llamó al paciente, se hizo esto, la reunión tal, y íbamos tachando el calendario. ¿Qué tareas nos quedan para mañana? ¿Cuáles nos quedan? Pero íbamos tachando. Y eso nos daba una sensación de tranquilidad. Y los días que terminábamos el calendario, que era por día y por meses. O sea, eso, no, ¿qué pasa? Que cuando tú no sabes lo que haces, no controlas lo que tú haces, muchas veces tienes la sensación de angustia emocional. No he hecho nada y a lo mejor hiciste cosas, ¿no? Entonces, Tracy dice, tráguese ese sapo. El libro se llama así, porque dice, generalmente la gente
hace procrastinación y pospone la tarea más desagradable. Y todo el día va teniendo una sensación de estrés. Eso de que tengo que hacer la llamada con el director general y eso es lo que más miedo le tengo. Y entonces lo podía llamar a las 9, no, pero voy a contestar este correo. A las 10, a las 8, lo voy dejando. Todo el día, todo lo que estuve haciendo, te ejercía en mí una presión emocional increíble. Sin embargo, si yo a las 9 a la vez hago la tarea más difícil, la que más tensión, vas a tener una sensación de liberación y de que has hecho muchas cosas. Al cerebro le vas a decir, oye, he hecho un montón de cosas. Y entonces todas las otras tareas te van a salir fluidas. Ahí viene el concepto que ahora no tengo tiempo, el concepto de Mihaly de estar fluido. Pero bueno, eso si alguien quiere, me pregunta eso. ¿Qué cosa es estar fluido? Porque cuando uno está fluido, le sale la tarea, es creativo, no tiene noción del tiempo y por qué cuando no, y cuáles son las razones, ¿no? Pero bueno, y entonces en bloque, la gente hace todo a todo el tiempo. O sea, como tú, quizás por la mañana tú dices, yo me acuerdo, teníamos una hora para responder correos. Si después no se responde correo, hasta por la tarde. Porque eso de que me decían, Fidel, llegó un correo de tal cosa a las 12, a la 1, yo con un paciente, y cada vez que sales al pasillo, un correo, eso es estrés. Porque tú obligas a que tu cerebro haga una cosa que se llama multitask. Multitask es que trabaja varias áreas del cerebro. Yo siempre pongo un ejemplo. Si usted va de un cuarto para otro en la casa y tiene todas las luces encendidas, no es lo mismo que usted apague un cuarto, apague las luces y vaya para la otra habitación. ¿Cómo gasta más energía? Si usted, como tiene que estar yendo de un lugar a otro, tiene que tener todas las luces encendidas. ¿Cómo gasta más energía? El cerebro, las neuronas, ¿verdad? Desde que Ramón Encajar habló de cómo eran las neuronas, los arbolitos, la descarga eléctrica, el cerebro cuando hace descargas eléctricas, bioquímicas para transmitirse, sinapsis, y todo eso lleva energía. Lleva energía, es energía que usted está gastando y que después dice, qué cansado estoy, no he hecho nada. Y entonces encima hace una autoevaluación de que ha hecho menos, de que ha hecho nada. Y bueno, ya el multitask está muy investigado en psicología. 1 hora para el correo. Póngase bloques de tiempo. ¿Qué voy a hacer de tal hora a tal hora? ¿En qué cosas voy a trabajar? Trate de tareas intelectuales, programarlas por la mañana, porque por la tarde casi siempre la curva de rendimiento son cosas científicas, no las digo yo. La curva de rendimiento intelectual baja, haga tareas más físicas, planifique, la verdad. Después yo pongo, bueno, la importancia de tener un capital biológico. Por último, ¿no? María, no sé cuánto llevo, porque no estoy viendo aquí ni la hora que es. Pues justo hemos hecho 1 hora ahora. Ya, o sea pues que estoy terminando. El capital biológico, se me va muy rápido el tiempo, que esto Sí, lo te pasa la diapositiva. Ya, pero termino. El capital biológico. Uno de los activos más grandes que tiene un emprendedor, ¿cuál es? Su salud y su mente. Entonces, muchas veces pues, cuidamos el coche, cuidamos esto, cuidamos lo otro, pero no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, yo en la pandemia hice un canal, me acuerdo que me metí a hacer un máster de nutrición y salud y para mis pacientes eso ha sido importante. Qué importante es que tú te sientas bien, que tomes suplementos, que hagas ejercicio. Todos los emprendedores, Tony Robbins, toda la gente grande que yo veo, su práctica de deporte, de estar bien ellos, porque ellos dicen, el lugar donde más dinero me va a dar es mi salud y mi mente. Si no la cuido, ahí pongo ahí las estrategias del capital biológico, ¿no? Capital biológico, no siempre se habla de dinero, pon en oro, pon aquí, pon allá, pero tú tienes un capital que no siempre cuida. Porque cuando tú no funciona, todo esto que estamos hablando se cae, ¿no? Bueno, perdón por alargarme, pero quería como un poquito... Es un tema que me apasiona, que lo he hablado en muchos lugares. Traté de hacerlo corto, pero bueno, ahora pregunten, díganme, discrepen, lo que sea, ¿no? Y lo podemos compartir. Pero quería compartir este poquito de experiencia y de cosas que he leído y que he incorporado también. Así que ya, María, ¿no? Sí, estoy dejando de compartir. La gente... Listo. A ver. De momento no hay dudas. Si hay alguna mano levantada o algún símbolo, te aviso. ¿Cómo es? Buenas tardes. Vamos, no es que no haya dudas, es que lo que ha dicho ha sido
claro y conciso, que no efectivamente. es verdad, sencillamente que sí hay algunas cosas ahí que, o es que sobre todo a la hora del estrés, ¿vale? Canalizarlo muchas veces es muy fácil No, decirlo, claro, pero luego llevarlo a práctica, sobre todo como has dicho antes con los empleados, esa que perdió la agenda, muy bien, pero si está cobrando un plus para que no la pierda, exacto. es que al final muchas veces perdemos los estribos, los nervios o creamos ese estrés, ¿vale? Sencillamente porque otras personas no tienen una responsabilidad y eso canalizarlo muchas veces es muy, muy, muy complicado. Sí, Son es muchos complicado. factores, son muchos factores externos los que te hacen que pierdas esos nervios y te genere ese estrés, ¿vale? Sí, eso es verdad. Y por eso ya llevo un tratamiento individual. ¿Qué herramientas tengo yo? Eso es como un jugador de fútbol. Y van a tirar un penalti, o sea, se dice fácil. La gente dice, oye, ¿por qué falló Morata? Pues tira tú el penalti, a ver. No sé si me entiendes. Entonces, en todo en la vida hay una ejecución. Lo que pasa es que uno tiene que evaluar y decir, en ese momento, vale, estoy abajo, caí. ¿Qué recurso me falta? ¿Cómo lo puedo entrenar? Como tú dices. Tú tienes razón en una cosa, hay que entrenarlo. No es que lo digas en una clase, eso no se aprende por una clase. Yo tengo un empresario que atiendo, que por cierto, siempre lo veo los lunes por la tarde, hoy le dije a las 7 te veo, que yo le he dicho a él, lo que hemos aprendido en 2 años, tú te lo sabías teóricamente, pero es que lo hemos ido entrenando por pedacitos. O sea, no es que le digas a un deportista, mira, tú tienes que tener el penalti. Ellos entrenan todos los días, tienen un entrenamiento. No es que no sepan de fútbol, es que lo tienen que practicar. Entonces el estrés tiene eso también, como todas las cosas, claro. Pero yo siempre me fijo en ese piloto. Yo que viajo ese por el Atlántico, vas dormido, el piloto dice con una tranquilidad, el avión sacudiéndose, ¿no? Las turbulencias esas que hay en el Atlántico. Usted dice, oye, el piloto sale con una voz de aburrido y te dice, ponga los cinturones que hay turbulencia. Y yo, la madre, o sea, y el avión sacudiéndose para abajo, y se va a caer. Está acostumbrado. Y cómo lo entrenó, cómo lo pensó. O sea, pongo esos paradigmas porque hay que aceptar también cuando uno se cae. Hay que aceptar que uno a veces no puede también, que uno no está preparado, que uno se puso nervioso. Eso es humano y eso es lógico. Ahora, lo que yo le estoy dando a ustedes es el paradigma de una cosa es pensar que si ya me caigo no me puedo levantar, o que esto no va a tener solución, o es lógico que yo me caiga, que me niegue una subvención, que me quede sin recursos, que se me muera, claro. Pero otra cosa es que en mi creencia inconsciente yo diga, de aquí ya nunca salgo más, mi vida se acabó, o no lo voy a aprender nunca. Es distinto, es lo que yo quiero decir, ¿no? Pero lo que él dice es totalmente comprensible, ¿no? Claro, y por más cuando te acostumbras a caerte y a que te levantes. Exacto, exacto. Eso es el tema, ese es el tema. ¿Quién más? A ver, alguna persona que se haya sentido identificado con el tema del autoempleado, que quiera pasar de cuadrante, no sé. No sé si lo del cuadrante les dio perspectiva, si lo habían oído alguna vez, no sé. Yo lo he escuchado de diferentes formas, pero sí. Lo que pasa es que es como todo, llevarlo luego a la práctica, a la realidad, es complicado según qué tipo de empresa. Claro, qué fortaleza y qué debilidad y qué situación personal tenemos, claro. Te puede costar mucho tiempo, 10, 20, 2 años, o no poder, depende. Una cosa más, María, no sé si alguien te escribe o tú. Hola. Perdona, que estaba muteada. Pues no, de momento no, pero yo creo lo dicho, es que ha sido muy interesante, sobre todo por no darle la perspectiva normal de qué es el estrés o la relajación, ¿no? Que al final, bueno, yo creo que son las cosas que todos sabemos que así se lucha contra el estrés, pero luego al final dices, ya, en mi día a día de mi negocio, ¿no? En la parte un poco más financiera, ¿cómo hago con ese estrés? Entonces, con ese estrés. Yo creo que ha sido bastante aleccionador, bastante muy, muy interesante y sobre todo la parte de que se nos quede grabado y lo podamos volver a ver
cuando surjan dudas y todo eso, pues estupendo. Y además te tenemos cerquita, así que quien aún así tenga dudas, tenga necesidad, tenga cualquier cosa, pues te tenemos localizado. Localizado ahí, a ver cómo organizo yo los pacientes. Yo tengo el tema que tengo siempre los pacientes por las tardes, con 2 las actividades, y no le decía yo a María, no me puedo integrar todo lo que quiero, pero bueno, aplicándome Sí, cosas, quiero de tiempo distinto a partir de septiembre, vamos a ver. Siempre claro, uno ya tiene, pues, esto que ahora pincela. Perdón, Sí, dime, sí, María. y como te decía, ahora con el YouTube, con el canal y luego pues con otros cambios que estamos haciendo, pues como un CRM interno y todo eso, ya verás que dentro de poquito no solo van a estar disponibles de, oye, los pedís y os los enviamos, sino que tengamos ahí un poco pues toda la colección va a estar súper bien, porque pues evidentemente nunca vamos a poder estar en todos, porque cada uno tiene unos horarios, unas necesidades, unas actividades, pero tenerlos disponibles para decir, oye, pues los veo en diferido y si tengo dudas, si tengo cualquier cuestión, pues escribo, llamo, pregunto, pues es un plus, va a ser un plus muy valioso. Muy bien. Muchas gracias también por la invitación y un saludo a los que nos hemos visto, a los que no nos conocemos, pero bueno, tenemos mucho tiempo por delante, que eso también es una perspectiva cuando Exacto. uno aleccionadora, que la gente dice, ay, pero yo estoy en este nivel bajo, no importa, tú respeta tu proceso, no importa si te ganas 20 euros, 30, 40, ponte la meta 200, después 500, no importa que ahora estés en pérdida, muchas veces hemos estado en pérdida, el problema es tu propósito, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es la lección también importante del estrés esa, no importa lo que te está pasando, no importa, date permiso para caerte, pero cáete pensando, esto también pasará, ¿no? Como le dijo el sabio rey. Claro. Y ya pensando en como el siguiente paso, exacto, no quedarte ahí. Exacto. No Pues, quedarte ahí, porque eso es lo que hunde a la persona y lo lleva a la claro, depresión. porque si no ya sí que no sales. Pues muchísimas gracias, Fidel, de verdad. Y bueno, detengo la grabación y en cuanto pueda la subimos para que quede para todo aquel que quiera verla. Muy bien, muy bien. Nada. Oye,